temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré. Las órdenes de Dios no se discuten, se obedecen. ¿Qué tal? Muy buenos días, querida y amada Iglesia del Cuerpo de Cristo y todos nuestros queridos amigos, familiares, amistades, compañeros que nos están mirando. Pues quiero compartir en esta mañana un tema muy importante. ¿Usted cree en Dios? Los demonios también creen. ¿Qué tal? Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, fue para que tengamos comunión con Él y andemos con Él. Pero a causa de nuestras rebeliones, nos separamos y rompimos nuestra relación con nuestro Creador. Esto le causó mucho dolor a nuestro Dios. Y si no, veamos en Génesis capítulo 6. El 5 y el 6 dice así: y vio Jehová, o Yahvé, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Eso es. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Qué dolor tan grande de haberle fallado desde un principio a Dios. Le dolió en el corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de Jehová. Imagínense una población de millones de gente que ya estaba poblando el mundo. Solo una familia, solo Noé y su familia. En total 8 personas se salvaron. Quiero hacer una pausa para escuchar una canción, una alabanza a nuestro Dios, por parte en esta vez de unas 2 nietitas queridas, Salomé y Sarita, estudiantes de medicina, pero que Dios les ha dado también el talento y el don para la música. El tema es Vine a adorar. Que Dios bendiga.
continuando con el tema. Pero después que Dios ordenó a Noé que hiciera una barca para conservar todas las especies de los animales, pues también una vez que terminó el diluvio, volvieron a multiplicarse toda la humanidad y con ella la maldad, con más fuerza, siendo imposible la regeneración del hombre. Bueno, imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Es en estas circunstancias en que Dios aplica un plan de salvación que ya estaba preparado antes de la fundación del mundo para redimirlo al hombre del pecado que estaba separado. Este plan consiste en mandar Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y sea salvo. Veamos en Juan 1, del 1 al 14, lo que dice el Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, o sea Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo, o sea, el Verbo encarnado, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino a redimirnos. Juan el Bautista, el momento que estaba bautizando a mucha gente que estaba arrepentida, le vio a Jesús que venía también a ser bautizado por él. Y cuando le vio, dice en el verso 29 y 30, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de aquel que yo los dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Qué misterio tan grande, ¿no? Pues Jesús fue y es Dios. Y cuando vino a la tierra en forma de carne, tomó este material de carne y hueso, también fue Dios y hombre. Y Él vino para quitar el pecado del mundo. ¿De qué mundo? De este mundo. De usted y de mí. Bendito sea el Señor. Pero el diablo, Satanás, mentiroso, engañador y padre de mentira, también cree en Dios. Es religioso. Él es el que engañó a nuestros primeros padres. Pero como es mentiroso e hipócrita, no es salvo. Tampoco nunca se va a arrepentir.
y el infierno está preparado para él. Pero ¿quién dice que el diablo también cree en Dios? Porque todo el mundo, por así decirlo, creemos en Dios, ¿no? Pero vamos a ver cómo es de creer en el Señor. Pues en Santiago 2:19, veamos lo que nos dice la palabra del Señor. El apóstol Santiago en el capítulo 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien lo haces. La pregunta, ¿usted cree que Dios es uno en tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo cree? Yo también. Pero ¿qué le parece lo que dice? También los demonios creen en Dios y tiemblan. El demonio tiembla ante la presencia de Dios. Pero el hombre ni se mosquea. Cree en Dios, pero no le importa nada. Qué tremendo que es esto. Pues en Mateo 8:28, el libro de Mateo 8:28 dice que el diablo le conoce quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo. Lo que muchos de nosotros no conocemos. Mucha de la gente que no ha venido a conocer la palabra de Dios no sabe quién es Jesús. Pero el diablo sí. ¿Qué le parece? Dice, cuando llegó a la orilla, o sea, Jesucristo, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a sus encuentros dos hombres endemoniados. Estaban poseídos del demonio, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, cuando Jesús ya se iba acercando: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían que era Hijo de Dios. Mire usted, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Dios, el tormento de los demonios. Y los demonios, tormento de las personas que no tienen a Dios. Qué tremendo. Pero lo que estamos afirmando es que el diablo también cree y conoce quién es Dios. Y tiembla. Qué tremendo. ¿Y saben cuál es el destino del diablo? El infierno, el lago de fuego. En Apocalipsis 20:10, allá será lanzado el diablo, dice la palabra de Dios. Y el diablo que los engañaba, que engañaba al mundo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, el anticristo, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero el hombre que también cree en Dios, como el diablo, también correrá el mismo destino, porque cree en su religión que lo va a salvar. Cree que la religión que se ha inventado le va a salvar. Y no hay manera. Ninguna religión salva. Solo Jesucristo, el único Salvador. Por eso dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, o sea, de Jesús, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que ninguna garantía es que creamos en Cristo y vivamos como que no existiera, en desobediencia de su palabra y de sus mandamientos, siendo un mentiroso y un hipócrita.
Dios dice que no nos conocerá. Llegará en el día del juicio en que usted y yo tendremos que presentarnos, porque eso sí no nos salva a nadie, ni sean creyentes o no, pero un día dice la palabra de Dios que vamos a estar enfrente del trono de Dios. Dios dice, nunca os conocí, dirá el Señor, aunque hayamos creído en Él, hayamos orado o rezado, sanando a los enfermos, haciendo milagros, echando fuera demonios, hablando en lenguas, hayamos soñado con los angelitos, hayamos hecho cuantas obras de caridad, pues el hombre cree en Dios, pero sigue adulterando. Cree en Dios, pero sigue borracho, sigue emborrachándose, sigue malgastando el dinero que con tanto trabajo gana y defrauda a su hogar. El hombre cree en Dios, pero sigue adorando las imágenes. Cree en Dios, pero sigue consultando a los brujos y así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer? Proponer en el corazón. Si usted es un creyente sincero, propóngase en su corazón, ya no más ofender a nuestro Dios. Volvernos a hacer de a buenas por medio de Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Es el único. No hay nada más. Seamos verdaderos creyentes y verdaderos hijos de Dios. ¿Usted ya es hijo de Dios? Sí, claro, todos somos hijos de Dios. No todos. Acabamos de leer en Juan, en el Evangelio de Juan 1:12, que todo aquel que le recibió, dice, mejor leamos como dice textualmente. En un momento, dice la palabra del Señor. Juan 4:12. No. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Solo cuando venimos a Jesucristo, mi querido hermano, amigos, familiares, somos hijos de Dios. Así que, queridos hermanos, pues sigamos los consejos del apóstol Pablo, que nos tiene en Efesios 5:1-8. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oiga lo que dice en Efesios 5 del 1 al 8. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santo quiere decir separado del mundo pecador, a una vida santa de Dios, porque Dios es santo. Que no estemos con palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, ni insultos, ni griteríos, que no conviene, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seamos hijos desobedientes, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Cristo Jesús. Andad como hijos de luz. Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted andar como hijos de luz? ¿Quién es la luz? Jesucristo. Pero Él dijo, vosotros sois la luz del mundo si hacéis mi voluntad. Vamos a orar.
Vamos a dar gracias a Dios. Usted quiere también ser un buen hijo de Dios, no como un hijo del diablo, porque hay dos clases de hijos, nos dice también la palabra de Dios, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Si queremos ser hijos de Dios y andar en la luz, pues obedezcamos su palabra. Bendito Dios, te bendecimos en este día, en esta mañana, que tú nos has presentado la diferencia, oh bendito Dios, entre que el hombre cree en Dios, pero también vemos que el maligno, Satanás, también cree, pero él cree, pero no obedece y será condenado. Y la palabra de Dios dice pues que si nosotros también creemos y no obedecemos a Dios, iremos con Él, dice la palabra del Señor. Pero no, Padre Santísimo, tú pagaste un precio, la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. Pues no vamos a desechar ese gran sacrificio que hizo Jesucristo, sino que vamos a aprovecharlo. Y desde hoy en adelante proponemos en nuestro corazón no ofender a nuestro Dios, porque Él tiene un lugar preparado en los cielos para cada uno de sus hijos que le obedecen. Bendito Dios, bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a todos mis familiares, mis amigos, amistades. Queremos, tú al menos, bendito Dios, nos dice tu palabra que quieres que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.